Hola, bienvenidos. Como dice el refrán, lo prometido es deuda. Habíamos quedado de dar esta primera lección del curso y voy a aclarar un poquito cuál es la dinámica. No me gusta simplemente dictar los cursos descontextualizados de la historia, del momento, sino que es supremamente importante que en una situación como la que estamos viviendo, pues revisemos qué pasó con el arte en eventos similares. Son muchos eventos los que han sucedido, pero yo voy a tomar inicialmente este y posiblemente en otra lección haga una pequeña introducción a lo que fue el cambio del Art Nouveau al Art Deco, porque ahí pasaron muchas cosas también importantes. Eh, ¿Va a seguir todo igual? ¿No va a seguir todo igual? Ese es como el gran dilema, la gran preocupación, el gran diálogo permanente. Y bueno, la negación se manifiesta de muchas formas. Una de las formas es decir, todo volverá a ser idénticamente igual. Otra de las formas es decir, el coronavirus no existe. Hay gente que dice que no existe, que todo es un invento. Hay muchas formas de caer en este tipo de negaciones, pero lo sensato es que al menos cuando estamos en una situación, miremos, bueno, qué pasó en otras ocasiones donde esto se repitió. Mario Mendoza, el escritor, fue entrevistado hace muy poco, unos pocos días, por Mario Laverde en Noticias Caracol, y dijo toda la entrevista me gustó, pero hay un pedacito que me gustó muchísimo de, de la entrevista que habla justamente sobre esta posibilidad de que tengamos cambios. ¿Por qué quiero que veamos ese pedacito de la entrevista? Quiero que lo veamos porque, repito, las pandemias, los grandes momentos de crisis, las guerras, no producen una, un estilo o un cambio necesariamente. Lo que hacen es acelerar un proceso. Acelerar. Cuando venimos con una forma de expresión desgastada, agotada, que ya no hay nada que nos sorprenda, que ya llevamos 60 años viendo las mismas propuestas, las mismas cosas, llega el momento en que esto se va agotando, como ha pasado con todo. El ser humano se va agotando. Lo que más manifiesta de esos cambios rápidos de agotamiento, pues son ni más ni menos que la moda. Claro, hay una manipulación de marketing ahí, pero la moda se inició como un agotamiento de una forma de expresarse y obviamente vinieron los cambios. Cada vez por las aceleraciones de los medios de comunicación, esos cambios son más rápidos, pero no siempre son trascendentales. A veces son muy rápidos, pero muy superficiales. Y yo pienso que ahora estamos ante un evento que vamos a tener un cambio trascendental, donde algo va a pasar, una transformación profunda y duradera vendrá. Y espero poder ver eso, poder ver qué va a suceder, porque prácticamente que nací en el conceptualismo extremo y me tocó vivirlo durante toda mi vida queriendo hacer un formalismo mucho mejor y adorar la forma y definitivamente pues recibiendo esas miraditas de los conceptualistas de arriba como es que no nos entienden, es que tú no entiendes, es que léete mis páginas y todo ese asunto que creo que estuvo bien, logró cosas como lo dije en la presentación, hizo influencias poderosas en el arte, hizo influencias, pero él como protagonista considero que no se sostuvo como quisiéramos. Creo que lo sostuvieron, que es diferente. Realmente lo mantuvieron ahí y cuando se trata de sostener algo que ya está en decadencia o que está terminando su ciclo, para que no utilicemos una palabra que ofenda a nadie, pues entonces empezamos a caer en la desesperación y en lo ridículo. Tal vez los performance le dieron un aire y lo levantaron un poco, porque obviamente son propuestas muy interesantes, algunas son muy buenas, pero también dentro de los performance hay propuestas que francamente no tienen ni pies ni cabeza, ni alguien me decía que hace performance
Decía, es que el performance no tiene por qué tener un argumento, no tiene por qué tener una historia. Pues yo le dije, yo creo que te equivocas. Absolutamente toda manifestación artística o manifiesta o produce una emoción o de alguna forma en su lenguaje cuenta algo. Y yo creo que los performances que han tomado del cine, han tomado del video, han tomado del teatro, pues sin duda alguna, aunque sea una escena suspendida en el tiempo, ahí algo está contando o sobre algo nos está haciendo reflexionar o nos está haciendo pensar. Y he visto unos performances pues muy buenos desde ese punto de vista porque han sido tremendas críticas sociales, han sido evocaciones históricas tremendas y estoy seguro que esta crisis va a generar performances muy críticos y muy significativos. Pero pues también filmar al amigo que sale del bar y se vomita agarrado de un poste, ese tipo de performance sinceramente son extremos que no vienen al caso. Veamos la entrevista de Mario Mendoza y enfoquémonos un poco sobre esto que para mí es una simple aceleración. Los artistas de la Edad Media estaban agotados de no poder hacer propuestas personales y solo trabajar bajo una teología y una filosofía totalmente de camisa de fuerza que no los dejaba expandirse más allá de su habilidad técnica. Ellos los contrataban por buenos técnicos, buenos pintores. Claro, hacían composición y considero que era como lo único en que se podían manifestar ellos, ¿no? Pues igual yo creo que ese agotamiento venía y lo que hizo la peste negra fue simplemente acelerar algo que está ahí y que ya ha generado críticas, discusiones y bastantes controversias muy altas, porque que ha habido controversias, las ha habido. Negar que las ha habido es absurdo. Creer que en esos extremos tengo la verdad absoluta también es absurdo. Desde ninguna posición podemos asumir que tenemos la verdad absoluta, para nada. Simplemente tenemos preferencias, nos sentimos cómodos y nos sentimos en empatía con una u otra forma de expresarse. Y por eso hay unos que son músicos y otros que son pintores y otros escultores y en fin, y hay personas también que hacen teatro y cada uno encuentra, digamos, una forma de empatía, un lenguaje en el que mejor puede expresar algo que quiere decir y contar, definitivamente. Entonces veamos, realmente debemos considerar que puede darse un cambio. Veámoslo, vamos a compartir aquí la pantalla para poder ver la entrevista de él. Aquí la tenemos justamente desde el punto donde él hace la mención, para no hacerla muy larga. Mario, en los peores tiempos de la humanidad, en los más adversos, en los más apocalípticos, el arte siempre nos ha dejado constancias tremendas sobre la humanidad misma, para que nos reflexionemos seguramente en ese tiempo y en los tiempos que le siguen. ¿Cómo cree que va a cambiar usted la literatura, la cultura, el arte después del coronavirus? El arte siempre ha pertenecido, y la literatura también, a lo que son mecanismos de resiliencia, ¿no? Es decir, de fortalecimiento, de capacidad de multiplicar la fuerza frente a la adversidad. Por eso yo recomiendo la lectura, pero sí creo que hay una cantidad de asuntos o temáticas o como líneas estéticas que quizás van a estar reevaluadas, que quizás vamos a tener que repensar en un mundo después de estos meses. Pues estas son las reflexiones de Mario Mendoza. Un gusto que hubiera estado aquí en Noticias Caracol en estas charlas en tiempos de confinamiento. Bueno, ustedes ahí lo escucharon. Yo rescato para nosotros, los que trabajamos en diseño, los que vendemos objetos, que de alguna manera tienen que salir a conquistar un público, que dice líneas de estética, dice él, ¿no? Que están obsoletas. Bueno, creo que más claro no canta un gallo. Él está hablando desde una visión de un escritor. Yo creo que ni siquiera está pensando en una joya cuando lo dice. Entonces,
estamos frente a cambios y si vienen cambios de líneas estéticas, ¿qué necesitas para ello? ¿La musa o el conocimiento? Conocimiento es lo que necesitas. Herramientas. Igual que si vas a construir una casa nueva porque está obsoleta la otra, pues con ideas no la vas a construir ni con conceptos. La vas a construir con herramientas concretas. Vas a necesitar martillo, serrucho, madera, cemento, ladrillos, y eso es de lo que se trata este curso taller. La dinámica va a ser sencilla. Simplemente vamos a tener 1 hora de teoría y vamos a tener media hora de interacción absoluta, donde queremos ver los trabajos que usted ha hecho, queremos ver sus líneas, queremos ver hacia dónde va y hacer observaciones netamente técnicas, no conceptuales, técnicas. Y decir, aquí hay este problema en la composición, o esto se ajusta mejor a esta situación. Y vamos más allá también del cuentico de que menos es más. Yo, perdónenme, sobre todo los que usan esta palabrita, como esta frasecita, como el doctorado en diseño. Menos es más. Mentiras. Mentiras. Hay veces que se necesita más para poder tener una unidad, para tener una variabilidad que cree el interés sobre la pieza. Entonces, ya salgamos de ese menos es más, porque cada vez que algo no nos funciona, entonces el que se acerque, ¿tú qué opinas? Que menos es más, quítale, quítale, y nos volvemos como diseccionadores de cirujanos que quitan y quitan y quitan para arreglar problemas. El diseño no es eso, el diseño no es una persona a la que le salió una bola de cáncer y hay que quitársela. El diseño es otra cosa, es la construcción de una unidad que cree el suficiente interés dentro de una armonía y transmita lo que yo quiero decir. Eso es lo que tenemos que enseñar. Por eso hay que salir de que los cursos de ilustración son cursos de diseño. No, son cursos de ilustración y me encantan. Me encanta. Yo he estado que me tomo uno de esos con lápices de colores fabulosos, a pesar de que existan los renders, por el solo placer de dibujarlas. Excelente. ¿Qué es una herramienta para que puedas diseñar? Con facilidad. Lógico, pues un buen dibujante puede plasmar sus ideas y expresarlas más rápidamente. Cuando yo vivía en Costa Rica, a los clientes que llegaban con cierto tipo de cosas, les hacía bocetos y se los mostraba porque no existía rinoceros, ni existía este tipo de cosas, ni soñábamos con que fueran a existir. El dibujo técnico tampoco lo es. El dibujo técnico es una información de la construcción de una pieza. Una información técnica, como su nombre lo dice. No está interfiriendo ni afectando en nada un proceso de diseño. Entonces, algunas frases sobre las que los quiero hacer reflexionar para que vean que hay cosas que son más universales que otras, pero cuando nacemos como generación dentro de una tendencia, terminamos por creer que eso es lo universal. Y de pronto no es tan universal, de pronto es lo que se hizo al margen de una línea, de una historia, de una construcción. Y no podemos de un día para otro decir, esa línea es basura. Y digo así porque así lo expresaron muchísimas personas con las que yo hablé. No una, muchas. Y diseñadores conocidos, que hoy en día son, con todo respeto, famosos. Así los oí hablar. Y yo creo que no están en el camino adecuado. Creo que nos debemos a los jóvenes y a las nuevas generaciones a decirles ese mundo de rebelión, de que construimos en algún momento, no es la totalidad del mundo. Es como criar a un hijo y no dejarlo que se asome de la puerta para afuera, ¿no? O que no se asome ni por las ventanas. No. Es obligación como maestros y profesores que conozcan definitivamente lo que había, lo que vino y sobre lo que se construyó y lo que causó que se creara un movimiento como el que se creó. Veamos entonces estas frases. Vamos a ver
nuestro PowerPoint y vamos a ir a la presentación de diapositivas desde el principio. Muy bien, entramos en materia. Entramos en materia. Se me vino esto un poquitico más adelante, discúlpenme. Ah, caramba. Bueno, de repaso el tema de las musas, pero no quería estar ahí, obviamente. Vamos a avanzar un poco rápido. Y aquí habíamos quedado. ¿Puedo trabajar sin la musa? La respuesta es sí. Veamos entonces y tratemos de retomar el camino. Este curso podría llamarse Retomando un camino o Retomando el camino. ¿Para qué? Pues para reinventarlo, no para copiarlo, ni para hacerlo exactamente igual, por supuesto. Muy bien. Entonces estamos en lo que titulé Más allá del concepto. Si hubiera titulado este curso históricamente, hubiera tenido que ponerle más acá del concepto. Pero debido a que estamos en un presente, quiero decirle a ese presente, miren, hay esto otro que puede realmente hacerte una persona muchísimo más creativa y muchísimo más segura a la hora de hacer tus diseños. Cuando fui a Ecuador hace 2 años con una exposición de joyería contemporánea, que a mí siempre me invitan a la exposición de joyería contemporánea y repito, yo creo que yo lo que hago es joyería artística, digo la que pongo en las exposiciones, la que llevo a una exposición, no la otra que es diseño, netamente diseño. Cuando estoy con un cliente es diseño, diseño, diseño. Pero entré a ver obviamente a Guayasamín, a su capilla del hombre y cuando terminé de ver esos cuadros de donde salí tremendamente impactado y entendí por qué le dicen en algunos círculos el pintor del llanto, me di cuenta que era un artista que yo no conocía realmente, impresionantemente comprometido con su tierra, con su pueblo, con sus raíces y que nadie hubiera podido denunciar todo esto, atropellos que se han hecho por siglos contra las comunidades indígenas de Ecuador. Y no conozco la historia de Ecuador, pero no creo que sea muy diferente a la nuestra y no creo que sea muy diferente a la de otros países de Latinoamérica. Las comunidades indígenas siempre han estado ahí. Pues sus cuadros son dramáticos. Y al salir, después de pasar por la casa museo, ya para irme, me encontré con esto en la pared y lo fotografié. Esto es una fotografía mía, esto no lo saqué de internet, con el celular. Cuando salgo de mi estudio, profundamente angustiado por lo que estoy haciendo, casi en un estado de locura, esta cosa perfecta y matemática del diseño de las joyas me vuelve sereno y pacífico, me vuelve libre con la precisión de la geometría. Bueno, esto para mí, en mi oficio, de mis clases, de los cursos que yo diseño, de lo que he hablado una y otra vez, de lo que ha sido motivo de discusiones, es como para una persona que busca diamantes y se encuentra un diamante perfecto. O para uno que está buscando esmeraldas y se encuentra la esmeralda que le cambia su vida, qué sé yo. Bueno, para mí fue la que confirmó todo un agotamiento de lucha y de batalla en defensa de la forma y de la composición. Este hombre, que nadie puede discutir su enormidad como pintor, como artista, y si un día van a Ecuador, por favor, por favor, si no van a este lugar, están cometiendo el peor crimen, el peor pecado del mundo. Tienen que ir, porque de ahí van a salir como si se hubieran comido un alimento que te va a servir para toda la vida. Es un verdadero hombre de compromiso y técnicamente impactante además, porque pues los videos que tiene, los cuadros que hizo, inclusive le pintó uno de un retrato de García Márquez y otro de Paco de Lucía,
esa técnica y esa dinámica, verlo trabajando, es algo único. Pues ese hombre que para él el arte es una manera de sacar todo ese dolor, toda esa expresión y todo ese mundo de color tan impresionante que tiene adentro, de pronto llega y nos dice, porque hay una sección donde están las joyas de él, y venden joyas, uno puede comprar joyas ahí, y dice, cuando salgo de mi estudio profundamente angustiado por lo que estoy haciendo, o sea, pintando, haciendo arte, casi en un estado de locura, esta cosa perfecta matemática del diseño de las joyas me vuelve sereno, pacífico, me vuelve libre con la precisión de la geometría. Pues yo creo que él está haciendo aquí una gran diferencia y está dejando muy claro para aquellos que es lo mismo el arte y el diseño y que por aquí y por allá y que llegan aquí a impresionarnos con ese tipo de afirmaciones que solamente demuestran un desconocimiento profundo y un marketing gigantesco. Pues hombre, él lo está demostrando aquí, miren lo que está diciendo. Él diseña para calmarse, para apaciguarse, el medir las proporciones, el medir los tamaños, las relaciones, el buscar la composición perfecta, el buscar la armonía perfecta, las medidas. Habla del uso de la geometría, el uso de las relaciones. Ahí encuentra paz. ¿Y eso qué me dice? Pues que en el arte muchas veces se puede sentir angustia, porque eso es el arte, es una expresión de lo que está adentro. Así como se pueden manifestar otras cosas, se puede manifestar erotismo, se puede manifestar la guerra, se puede manifestar la enfermedad, qué sé yo. Pero en el diseño, cuando tú trabajas en diseño, hay algo que apacigua. ¿Por qué? Porque está demostrado que todos los órdenes compositivos no son inventados por el hombre. Son parte de la naturaleza intrínseca del ser humano y son parte del mundo en el que vive el hombre y del espacio en donde está. Yo les decía, hasta galaxias han encontrado que las han estudiado y las han encontrado en un orden compositivo reconocido por los artistas. Por lo tanto, hay algo que nos armoniza. Si tienes angustia porque dices que estás seco, que no tienes musa, pues es porque te estás comportando como artista, no como diseñador. El trabajo del diseñador no debe producir la angustia que posiblemente pueda producirle la sequedad de la musa a un artista. Yo insisto en estas divisiones porque son dinámicas diferentes. Utilizamos leyes universales en ambos lados, teorías del color, de la composición, pero al final de cuentas son actividades completamente distintas que estimulan de forma diferente áreas de nuestro ser interiormente. Un viejo concepto, perdón, me devuelvo aquí un segundito, un viejo adagio japonés dice lo siguiente. Esto lo traduje en el traductor de Google. Si hay algún japonés que me dice que di echa la culpa a Google. Yo no lo traduje porque de japonés ni pío, definitivamente. Lo bello es la consecuencia de lo correcto. Antiguo proverbio japonés. Bueno, la cultura japonesa, todos lo reconocemos por una identidad impresionante que ha perdurado. Y créanme que en el arte y en el diseño y en la literatura y en la pintura, en la escultura, lo que perdura está bien. Y esa frase, pongan el nombre mío porque no la he leído en ningún lado. Lo que perdura está bien. Lo que no está bien no perdura. Es efímero. Dura poco tiempo. Pasa de moda, deja de usarse. Lo bello es la consecuencia de lo correcto. Antiguo proverbio japonés. Muy bien. John Dewey. Este señor, que más adelante les voy a leer la biografía, no sé si en esta lección o no, tal vez en una lección más adelante le voy a leerla. Este señor es uno de los personajes más interesantes que ha dado Estados Unidos, porque creó
una revolución en la forma de educar impresionante. Fue uno de los grandes defensores de la igualdad de la mujer y que dio grandes luchas. A veces pensamos que esas batallas hay que darlas con medios muy virales, pero poco efectivos. Pero este hombre logró reformas, logró transformaciones, logró que se le reconociera como el filósofo más importante de su tiempo. Y cuando alguien logra eso, lo que dice trasciende, se le escucha. Las rebeliones extremas y todo esto muchas veces son contraproducentes a veces, que la gente termina rechazando este tipo de cosas. Y él decía, los enemigos de lo estético no son ni los prácticos ni los intelectuales. Es lo mediocre, el relajamiento de los fines, la sumisión a la convención en los procedimientos prácticos e intelectuales. Pues mire, a pesar de que toda esta corriente de la que hemos hablado y de la que estoy seguro vamos a empezar a salir, vamos a empezar a ser transformados como mundo, como humanidad, diga lo contrario, diga que es que ellos son demasiado intelectuales y nadie los entiende, pues, o unos pocos, los de su círculo más cercano, pues quiero decirles que este súper intelectual, el filósofo más importante de Estados Unidos del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, o si me sale un filósofo a decirme que no era el más importante, entonces voy a decirlo de otra manera, el hombre de mayor influencia en el campo educativo y de mayor transformación en el campo educativo. O sea, este señor no era cualquier tipo, es un hombre que alcanzó lo que alcanzó por sus altos niveles de conocimiento. Y nos dice esto, ese ataque a lo estético, ese ataque a lo... no viene de gente ni práctica ni intelectual. Paradójico, ¿no? Es lo mediocre, dice. Es el relajamiento de los fines. Y voy a decir algo aquí en forma muy directa. El arte fácil de hacer se vuelve popular porque muchos lo pueden hacer. El arte que demanda entrenamiento, estudio, talento, no es tan popular. Pero cuando cualquiera se puede convertir en diseñador o en artista en 2 minutos con algo que podría ser cualquier persona, entonces es el punto donde yo digo, ¿realmente eso es tan importante, tan trascendental como lo están haciendo creer? No lo creo. Hay documentales inclusive muy agresivos que hablan del arte falso. Así lo dicen, así se refieren a todo esto. Y esto influenció tremendamente la joyería, por supuesto que la influenció. Hoy la joyería contemporánea, a pesar de su evolución que ha tenido, gracias a Dios, que evolucionó y no se quedó estancada ahí, pues definitivamente tiene todavía muchas raíces de eso. Todavía vienen muchas cosas porque es que lo fácil es popular. Hasta en la política pasa. El político populista es el que ofrece de todo a pesar de que sabe que no puede ser. Entonces, lógico, aquí pues, sin lugar a dudas, estamos hablando de una corriente que fue popular porque fue fácil hacer. No hay que estudiar nada para apilar 3 cajas de cartón en una esquina de una galería y venderlas por $15,000. Y no me lo estoy inventando. Vean los videos de Abelina Lesper y se van a dar cuenta que lo que estoy hablando es cierto. Ahora, eso afectó demasiado. Miren, si hay una expresión artística que se mantuvo increíblemente fiel a los principios fundamentales, fue el cine y la fotografía. Yo admiro mucho a los fotógrafos.
Porque el otro día vi que estaban vendiendo un curso que se llama La Biblia de la Composición, y es una vaina grandísima. Y digo yo, vaya, ellos no se dejaron. ¿Por qué? Bueno, porque su trabajo no lo permitía. Si trabajaban para agencias de publicidad, si trabajaban para personas individualmente, para lo que trabajaran, nadie les iba a aceptar la foto del matrimonio 100% conceptual. Uno que otro excéntrico, pues a lo mejor lo pediría, pero con eso no van a vivir. Y estamos hablando de diseño. El diseño tiene que tener una comunicación y tiene que vender. No hay vuelta de hoja. Las galerías, yo no creo que haya en estos momentos, aquí en Bogotá, en Colombia, no podamos hablar de 200 joyeros que viven de las exposiciones. No, no es cierto, no los hay. De cuando en cuando nos llaman por allá de espacio en espacio a una exposición. Entonces, quiero venir a trabajar sobre todo esto y a recuperar cosas que son realmente valiosas. Esta frase es tremenda. Ahí en este website pueden encontrar frases increíbles de verdaderos intelectuales, ¿no? Preguntas. Sin lugar a dudas, ¿cambiará el COVID el arte? ¿Estamos a punto de dejar un movimiento artístico y empezar otro? Yo en lo personal creo que sí. En lo personal, pero no soy ni futurólogo ni adivino. Pero yo lo creo, realmente lo creo. De darse, ¿cómo imaginas que será? Te pregunto yo. ¿De dónde estamos saliendo y a dónde estamos entrando? ¿O cómo vamos a reaccionar ante lo que se ha agotado de alguna manera? Y que fue importante en su momento. El problema para mí fue haberlo prolongado y haberlo convertido en excluyente. Y eso no es culpa de la forma de expresión, eso es culpa de los artistas. Ellos son los que quisieron que fuera así, excluyente. Yo no creo que una expresión original en su momento histórico y las condiciones que generó cierta manera de expresarse existan hoy. No, no existen hoy. Si usted quiere expresarse como los hippies de los 60 y pintar su carro con florecitas, hágalo. Pero hoy en día no será ningún acto de determinación histórica. Hoy en día será simplemente un acto de excentricidad. No más. El hippie no era excéntrico. Es lo más mínimo. Su pelo largo, la forma de vestirse con mucha ropa reciclada, ropa vieja que reciclaban, y la forma de expresar su arte hacia la naturaleza era porque estaban rebelándose contra un statu quo. Eso no era un estilito para la lonchera, ni era el estilito para impresionar, no. Eso tenía unas razones de ser fundamentales, que era una batalla contra la sociedad de consumo, donde ya no podían trabajar más, no podían ganar más y los estaban atropellando con consuma y consuma más. Y le hizo hacer una pausa impresionante a Estados Unidos. ¿Tenemos antecedentes similares en la historia? Ok, vamos a verlo. Este señor que tienen ahí en pantalla es una persona increíblemente interesante. Este señor fue víctima en la Segunda Guerra Mundial y se volvió psiquiatra por debido a lo que le pasó. La historia personal de él es increíble en una recogida de los nazis para llevar a la gente hacia la muerte. Una señora que no era nada de él se hizo la muerta y él simplemente tenía como 5 o 6 años, no sé, muy pequeño, y ella lo llamó y lo metió debajo del abrigo y le dijo que no se moviera para que pareciera que los dos estaban muertos. Y le salvó la vida. Y este hombre es el que todos ahora estamos con una palabrita de moda, ¿no? Resiliencia.
La usan los políticos, la usan los comunicadores, todo el mundo la usa. Y no está mal que la usen. Se está de moda porque una palabra se pone de moda cuando estamos hablando de algo que nada, ninguna otra palabra lo puede reflejar, lo puede manifestar. Y cuando es necesaria. Es lo más importante. Nadie usa una palabra que no sea necesaria. Y hoy en día pues está siendo muy necesaria. Él fue el que nos puso esa palabra en el escenario mundial. Boris Cydilink se pronuncia, porque escuché las entrevistas y así lo pronunciaban. Neurólogo y psiquiatra, dice, después de una catástrofe siempre hay una revolución, siempre. Lo entrevista Carlos Manuel Sánchez, doy el crédito al periodista, que no me vaya a demandar por derechos de autor, y él lo entrevistó por la importancia que tiene este psiquiatra a nivel mundial en Europa en estos momentos. Es un verdadero hombre de moda. Fíjense que uno se puede volver de moda aún así mayor, ¿no? No solo los jóvenes los que se ponen de moda. Él se puso de moda con sus conceptos y con sus enseñanzas increíbles. Les recomiendo, en mi muro de Facebook está la entrevista completa que le hizo una psicóloga a él, si les interesa el tema, sobre todo los que tienen niños pequeños o están por tener hijos, se las recomiendo porque es una verdadera lección de vida lo que este señor da y nos enseña en qué tenemos que enfocarnos realmente a la hora de criar nuestros hijos. Entonces le pregunta, ¿nuestra vida volverá a ser muy diferente a la de antes? Y él contesta, mire, después de cada catástrofe hay una revolución cultural. Un psiquiatra lo está diciendo. Un psiquiatra. Una revolución cultural, incluso biológica. Vaya, ahí sí se escapó de mi conocimiento eso. Toda evolución, sea de animales, plantas o personas, se produce mediante saltos hacia lo desconocido. Por supuesto, tenemos incertidumbre. Y el diseñador que no tenga incertidumbre ahora, oye, despierta, porque estás dormido. Una estrella que se apaga es el final. Ahí no hay resiliencia posible, pero siempre quedan trozos dispersos que se pueden volver a unir. La vida se reanuda después de un desastre, pero serán otra flora, otra fauna, otra manera de ver el mundo las que van a dominar a partir de este momento. Bueno, ahí está. Un escritor lo dice un psiquiatra que no tiene nada que ver dentro de nuestro contexto latinoamericano. Y veamos la siguiente pregunta. ¿Sinceramente cree que el coronavirus traerá algo positivo? Bueno, yo sí lo creo. Sin duda, dice él, cuando la pandemia se supere reflexionaremos y discutiremos la manera de construir una nueva forma de vivir juntos. Tenemos la referencia de la peste negra. En pocos años murieron la mitad de los europeos. Ya no se podía cultivar, no había suficiente mano de obra. Desaparecieron viñedos y campos de cereal, pues incluso algo tan terrible como aquello tuvo efectos insospechados. La mano de obra de los supervivientes se convirtió en algo tan caro que después desaparecieron los siervos, es decir, los trabajadores, los campesinos que trabajaban. Antes de la peste de 1348, la mayoría de los seres humanos se vendían como parte de la tierra. Eso era el feudalismo. Las ciudades perdieron población, pero las casas se abarataron. Ojo, señores, que tienen tantas casas y viven de la renta. Viene algo fuerte. Y esto facilitó el éxodo rural, obviamente. Cuando era barato vivir en la ciudad, porque se abarataron las casas, la gente empezó a desplazarse a la ciudad. Cuando yo nací, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, no había seguridad social, ni un sistema de pensiones. Pero después de cada crisis hay cambios culturales. Hay cambios culturales. Luego, vistos en perspectiva, los consideramos inevitables, aunque ahora lo que nos llega es confusión y desconcierto. Después del coronavirus, creo que la familia y la pareja se verán reforzadas. Muy bien, hay cambios, vienen cambios.
yo creo que lo hemos analizado con suficiente claridad y vamos a analizar qué había antes de la peste negra y qué pasó después de la peste negra. Hoy como no tengo interacción, pues la clase puede ser totalmente teórica y de hecho voy a tratar de hacerlo así para que podamos avanzar un poco más de lo que estamos necesitando para poder entrar, pues ya a concretarnos en materia. La escolástica, bueno, tiene dos palabras, latín y griego, no hablo ninguno de los dos. Aquel que pertenece a la escuela. Es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Las dos cosas estaban amarradas. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval, tras la patricia de la antigüedad tardía, que fue la antigüedad tardía fue antes de la Edad Media y fue donde pues los grandes padres del cristianismo dejaron fundamentada toda una teología y se basó en la coordinación entre fe y razón. No crean ustedes que porque estaba unida la filosofía y la teología era una filosofía pues tan desubicada, ¿no? Tenía mucha coherencia en su discurso interno. No, no estoy discutiendo si era verdad, si no era verdad, si tenía razón o no tenía razón. No. Siempre que se hace un análisis de un texto, se hace primero un análisis intrínseco para ver que la estructura y la coherencia del texto sea sólida. Y después ya veremos si es verdad o es mentira lo que dice el texto. Desde esa perspectiva, ellos tenían una cuestión bastante clara, bastante clara. Muy bien. Que en cualquier caso, la fe y la razón siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Ok, la filosofía es sierva de la teología, decían ellos. Por lo tanto, había una filosofía subordinada que todo lo que podía pensar tenía que ser en función de la teología que imperaba en el momento. Por lo tanto, estaba realmente, como lo dice aquí, sierva de la teología. Así era en la Edad Media. No, no es que siempre haya sido así. En la Edad Media se trataba de eso. La Edad Media, para resumir, manejaba tres conceptos para hallar lo que era la definición del arte. Santo Tomás de Aquino, pues era uno de los filósofos, teólogos que obviamente aportaron muchos principios. El asunto estaba así. Para los de la Edad Media, el artista era una persona que tenía algo que ellos llamaban hábitos, que es lo más parecido para entenderlo nosotros. No es, de ahí viene hábito, pero no necesariamente tiene que venir con lo que hoy entendemos por hábito. Se entiende más como un talento, pero ese talento tenía unas restricciones desde el punto de vista creativo. Era un talento que simplemente consistía en que se le permitía mirar a través de una ventana la perfección de la obra de Dios. Entonces casi que lo tenían como un mensajero que trataba, que tenía ese don, ese hábitus, iba, veía la obra de Dios y luego venía y la plasmaba. Es decir, él el único mérito que tenía era un talento dado por Dios, un hábitus dado por Dios para poder ver la perfección de Dios y plasmarla. Estaba el artista totalmente despersonalizado. Y dentro de esta teología, pues el concepto tenía que ser altamente estético. ¿Por qué? Porque si era la ventana de lo que Dios hacía, no podía ser malo. Tenía que ser perfectamente estéticamente, rigurosamente en todo su orden compositivo, en todas las cosas. Por lo tanto, un artista de estos no se podía permitir hacer algo que fuera su iniciativa propia
o que lo quisiera interpretar de otra manera. Él estaba con una camisa de fuerza, de estética, de perfección. Los tres principios que utilizaban ellos eran integritas o perfección, porque no puede ser bello aquel que tiene deficiencias. Fuerte, duro, ¿no? Hoy en día, a más de uno merecidamente lo colgarían por afirmar semejante cosa. Lo que está deteriorado o incompleto es de por sí feo. Ese era su concepto. Dios no podía ser incompleto. Y acuérdense que el concepto de lo que se le ofrecía a Dios, que venía de la religión judía, era que los sacrificios tenían que ser animales perfectos. Usted no le podía sacrificar a Dios un animal enfermo o deteriorado, que le faltara una oreja o que fuera cojo, o que fuera tuerto. No, tenía que ser el mejor animal, el más perfecto, porque era para Dios. De ahí viene esa raíz, ¿no? De que si no es perfecto, no es bonito. Si no es completo, perdón, no es bonito. El segundo es la base de la consonantia o proporción adecuada. Orden y mesura trata de la debida armonía y relación entre las partes del objeto mismo, pero sobre todo en torno a la conexión entre la obra y quien la percibe. Aquí el artista no había todavía logrado los estudios avanzados de composición y que hicieron los del Renacimiento, que fueron posteriores a ellos, justamente. Pero sí había todo un conocimiento. Recuerden que muy buena parte del conocimiento de la expresión artística es intrínseco a nosotros. Cuando nosotros dejamos de alguna manera que esto nos impresione y lo expresamos, pues aunque no hayamos estudiado absolutamente nada, de alguna manera estamos en forma intuitiva haciendo composiciones correctas. Y de hecho mucha gente lo hace. ¿Qué hubiéramos hecho 60 años donde prácticamente no se enseña en la mayoría de las academias y pues hay obras súper bien a nivel compositivo, aunque el autor nunca se haya sentado a estudiarlo en forma académica? Es intrínseco a nosotros, está ahí. Y por eso lo podemos dejar salir o lo podemos percibir de forma intuitiva, digámoslo de alguna manera. Lo que pasa es que la intuición no da seguridad, pero cuando lo hacemos académicamente, sí tenemos seguridad de lo que estamos haciendo. Y como para un aficionado podría ser que lo haga solo intuitivamente, pero no para un profesional. El profesional tiene que ir, como decimos, a la fija, tiene que saber lo que está haciendo. Ok, por último, en tercer lugar, la luz o nitidez o claritas, concepto que sería sustituido siglos más tarde en el Renacimiento, en el desarrollo de la clase burguesa, como lujo y ostentación. Es decir, claritas se refería a una nitidez, un manejo de la luz que siempre reflejara iluminación, porque en la teología, pues Dios es luz y por lo tanto la filosofía del arte de la Edad Media no podía ser oscuridad. Entonces, pues los claroscuros no tenían mucho espacio ahí, obviamente. Todos los cuadros son bastante iluminados. Todas esas ideas encajaban perfectamente en las manifestaciones del arte de la Baja Edad Media, cuando se repiten insistentemente los conceptos de bien y belleza y estética de la luz como reflejo divino y signo material. Entonces el artista, como decimos, una gran camisa de fuerza. Aquí siempre pongo el crédito de los textos, siempre trato de dar esto. Si hay algún texto que no le pongo el crédito es porque no lo encontré y lo tenía en alguna fotocopia de años, pero créanme que no tengo la más mínima intención personal de quitarle el crédito a nadie. Aquí ustedes pueden buscar al señor Ricardo Fernández Gracia, este libro, estos textos, él está en internet, y si quieren leer su obra, pues genial, porque obviamente pues son profesores, son académicos que nos pueden contar con mucha precisión y con mucho estudio, pues temas muy interesantes que ya nadie quiere estudiar siendo artista, lo cual es absurdo completamente. La Edad Media y la escolástica, bueno, a partir del siglo XIII viene, el artista es elevado ya hacia finales de la escolástica, es elevado a la posición de la nobleza.
Miren, fíjense que lo que yo les decía, la peste negra no produjo la reacción, la aceleró, que es diferente, ¿sí? Como hacen los químicos, tienen acelerantes de reacciones. Fíjense que ya la cosa estaba caliente hacia finales de la Edad Media. El artista, pues deciden elevarlo a la posición de nobleza, del triple orden feudal. Los feudales hablaban de bellatores, oratores y laboratores. El artista ya no es más uno de los laboratores, sino de los nobles. Es decir, lo sacan del vulgo. ¿Por qué? Pues porque lo necesitaban. Y el artista estaba reaccionando, estaba rebelándose contra esa situación. Y hay un escultor muy interesante que encontró un argumento casi que judicial para hacer lo que quería. Y es Giovanni Pisano. Este no duda de su valía, de su orgullo artístico, hasta el punto de romper con los clientes si lo consideran pertinente, y un agravio a su tarea de artista. Él les volteó la cosa. ¿Y cómo lo hizo? Considera que el arte y la creatividad son un don divino y que el artista, a través de ese don divino, continúa la obra de la creación divina, por lo cual no teme las críticas y calumnias de sus detractores. En otras palabras, esa filosofía de que el artista simplemente era alguien que tenía el don, el hábitus para poder ver la perfección, el hombre lo utiliza en el otro sentido. Y dice, ok, si esto es así, entonces ustedes no tienen ningún derecho de criticar lo que yo hago, porque ustedes no tienen el hábitus, no tienen el acceso a esa ventana y no saben cómo es eso. El único que sabe cómo es eso soy yo. Entonces, si a usted no le gustó, el que está mal es usted y no yo. ¿Cuántas ganas no le dan a uno a veces de decirle eso a un cliente caprichoso, donde uno le está haciendo observaciones, pero él quiere dejar su firma de que él diseñó, de que él aportó, y se rebela contra el buen consejo? Y finalmente nos obliga a hacer algo que sabemos que no está de la mejor forma hecha, o mejor forma diseñada, para ser más precisos, y se va orgulloso y soberbio a decir, la verdad es que yo lo diseñé y un joyero me lo hizo. Bueno, saben, por eso en mi tarjeta y en todas partes yo puse Alfredo Vélez joyero, para no tener en honor a mi abuelo, que nunca se promocionó como diseñador, ni como joyas de autor, ni como con nada de ese ego. Y entonces yo le hago humildemente honor a él, porque estarán preguntando por qué no pongo joyería de autor. Sí, la podría poner. ¿Por qué no pone diseñador de joyas? Claro, es algo que hago todo el tiempo, pero lo hago como un homenaje a aquellos que nunca se les reconoció como diseñadores ni como artistas y eran más grandes que en cantidades de los que hoy en día nos tienen embolatados o nos han embaucado con lo que se conoce como arte falso. Es un honor y un homenaje a él. Por eso le pongo joyero, porque joyero en su tiempo tomaba todo. Ahí no había el diseñador que iba a decir al joyero cómo hacerlo. Ahí no había el artista que le iba a pintar la ilustración. Él tenía que hacerlo todo y así eran todos sus colegas. Ok, texto que pueden encontrar muy interesante. Gonzalo Soto Posada tiene un material bastante interesante. Es un material bastante actual. Muy bien. Fíjense en los cuadros. Siempre religiosos, ¿no? Aquí la Anunciación, aquí la Virgen con el Niño Jesús, pero sobre todo lo que quería mostrarles es, observen la claridad, la iluminación, el transmitir luz, el transmitir cosas perfectas, la estética. Ellos estaban haciendo aquí órdenes compositivos que hoy en día un fotógrafo que sepa de composición y que sepa un poquito más que la ley de los 3/4, ahora todo el mundo sabe composición porque sabe que es la ley de los 3/4. Entonces, como mi cámara trae la ley de los 3/4, yo compongo. Bueno, que sean felices y sigan creyendo que son grandes artistas de la composición, porque entienden cómo se usa la
cuadrícula de su cámara de fotografía. No, hay fotógrafos que sí estudian realmente composición y son muy buenos y van mucho más allá de esto. Y les aseguro que cualquiera que venga aquí va a encontrar las líneas de continuidad y de conexión perfectamente descritas y un orden compositivo impecable, impecable, definitivamente. Hasta esta cantidad de negro aquí es necesario para aislar la escena. En fin, podríamos hacer todo un análisis sobre el cuadro y ver que nada está puesto ahí de forma accidental o caprichosamente. El artista se esmeraba. Leí un artículo de un conceptualista radical que dice que estos señores no eran artistas. Claro, él lo ve solo desde la perspectiva de que lo único que es arte es el concepto. Lo demás son cosas bonitas, no más. Y resulta que ustedes se atreverían a decirle o considerar que un pintor que hizo uno de estos cuadros no es un artista. ¿Y de dónde saca este señor o esta persona? Creo que no recuerdo si es hombre o mujer. Francamente, me pareció tan absurda su posición que dije yo, Dios, las cosas que se llegan a decir. Y dijo, no, porque ellos no tenían la libertad de expresar lo que querían. A ellos les decían, pinte la Anunciación, pinte a la Virgen con el niño, y por eso realmente considero que no eran artistas. Es decir, para ella seguramente eran ilustradores, ¿no? Pero esa es la gravedad de ser excluyente y de decir el orden compositivo, la forma, la técnica, nada de eso es un trabajo artístico. A ese extremo llegado. Ni siquiera quise sacar el texto y ponerlo aquí porque, sinceramente les digo, me molestó una posición tan absurda. Es una falta de respeto a la historia, a estos hombres que se mataron buscando y haciendo bocetos para un orden compositivo perfecto, y que venga hoy en día una persona que no pinta ni una papa a decir, ellos no son artistas, yo que no pinto nada, yo sí soy artista, porque tengo unas ocurrencias geniales. Estos no, estos les decían qué hacer. Vaya, vaya, perdónenme, pero qué difícil escuchar este tipo de cosas. Bueno, aquí hay otro cuadro, siempre de simetrías, porque se considera que la simetría bilateral, que vamos a estudiarlas, los distintos tipos de simetría, todos pensamos que simetría es una sola, la bilateral. No, hay otros tipos de simetrías. Y hay que estudiarlas, hay que saber que existen para poder usarlas. Sí, no pintar solo con 3 colores, hay que pintar con toda la gama de colores. Entonces, esta simetría pues es bilateral, obviamente, es increíblemente, el orden compositivo es súper estudiado, el equilibrio, los dos, los que estaban de un lado y los que estaban del otro, ¿sí? Los fariseos y los que estaban ahí también desde el punto de vista, bueno, yo creo que aquí hay santos, por lo tanto, supongo y creo que de este lado estaban las personas que defendían a Jesús posiblemente, y de este lado estaban los que lo querían condenar. No tengo más detalles del cuadro y posiblemente esto que estoy imaginando esté equivocado, pero supongo que se trata de eso, ¿no? El equilibrio es perfecto, la simetría es perfecta, el número de ángeles de 3 para crear interés, variabilidad, en fin, muchas cosas que vamos a estudiar y vamos a entender por qué el artista lo hizo así. Entonces, decirle a este señor que no es artista, porque él no tuvo la idea directriz, pues me parece ofensivo realmente. Me parece que una persona debería darle vergüenza decir semejante cosa. Y aparece algo, la pandemia. Muy bien, vamos a hablar de la pandemia. La pandemia aparece, y la peste negra aparece con unas similitudes, no voy a decir que sean iguales, pero sí, ya mucha gente las ha visto, las similitudes tremendas entre lo que estamos viviendo y cómo se desarrolló. Número 1, nació en Asia, en China. Número 2, entró por Italia también.
estos benditas, la primera máscara el primer tapabocas que se construyó en la historia de la humanidad, yo creo que es este. No encontré antecedentes de otro tapabocas. Y esto era el tapabocas que usaban los médicos. Miren, esto lo usaban los médicos. Y esta punta la llenaban de una cuestión que llamaban triaca. ¿Y qué era la triaca? Bueno, pues eran como 55 o 70, entre 55 y 70 distintas componentes. Tenía desde canela hasta flores y cantidad de cosas que ellos consideraban que mataba eh, la bacteria, o seguramente, no estoy seguro si era una bacteria o era un virus. Bueno, que mataba el bicho, para que ningún médico me haga correcciones en este momento. Bueno, mejor que me las haga para saber, porque tengo esa duda. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Eurasia, es decir, lo que hoy en día es Europa, en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es decir, se ubicó exactamente entre el Renacimiento y la Edad Media, la escolástica. Incluyo esto porque me parece una vez más que debemos entender el momento en que estamos. Mire, es que si usted está ubicado ahora y dice, ay, no, la hora que quiten la cuarentena para seguir vendiendo mis joyas, y simplemente no pasó nada, y sigo con lo mismo, o de pronto hago dijes de coronavirus, que ya los he visto, y aretes de coronavirus, créame que ese no va a ser el cambio. De verdad, ese no va a ser el cambio. Va a haber un cambio. Miren las personas del nivel que lo están diciendo. El mundo, aunque uno se lo proponga o no se lo proponga, va a cambiar. El problema es aferrarse o entrar en un cambio sin herramientas, sin elementos. Eso pues va a ser más traumático, más difícil el proceso. Yo no te estoy vendiendo las ideas del cambio, ni te estoy vendiendo la futurología de cómo va a ser el cambio. No, yo te estoy diciendo, va a haber un cambio, no sé para dónde va a ir. Que si tengo algunas ideas, claro que tengo algunas ideas. ¿Y son basadas en mí? No, no son basadas en mí. Son basadas en los cambios anteriores y cómo se generaron. Pero aún entendiendo esos cambios que se dieron anteriormente, aún entendiendo esos cambios, podría haber alternativas. Coger por un lado, coger por el otro la cosa. Entonces tampoco uno puede decir que sabe lo que va a pasar, porque no es cierto. Pero sí sé que va a pasar. Eso no me cabe la menor duda. Y no lo digo yo, lo dice cantidad de gente. ¿Qué herramientas tienes? Pues mira, esto es como el clima. El que está mejor equipado para un cambio de clima es el que menos lo va a afectar el cambio. Así de sencillo. Si tú estabas por la calle con un clima bueno y de pronto se oscureció y llovió y no sacaste el paraguas y no sacaste el impermeable, pues te mojaste, te afectó. Pero si dijiste, bueno, yo creo que como de pronto podría cambiar el clima, mejor me llevo mi sombrilla, mejor me llevo mi gabardina, qué sé yo, y posiblemente si llueve, pues vas a estar en mejores condiciones para soportar el cambio. De eso se trata este curso. Este curso no se trata de decirte lo que va a pasar, no, en lo más mínimo. Pues miren, este fue el gran evento. De esto hay datos muy curiosos. La ciudad que fue Cafa, que era en Génova, donde fue sitiada por los mongoles, ¿verdad? Que fueron los que, después de haber creado un corredor económico de cabo a rabo en Asia, pues ese corredor, el virus, la pandemia, la peste negra dijo, está genial, y por ahí se movieron también, y por eso se divulgó tanto. Cuando querían conquistar Eurasia, pues empezaron por ahí, pero no podían, había dificultades porque había agua de por medio. Entonces utilizaron la primera guerra biológica que se ha usado en una batalla aquí, y fueron muertos, catapultados, infectados con la enfermedad. Los catapultaban y les caían allá. Y acabaron con más de media Europa. Mucho más, dicen las cifras. ¿Cuánto duró? Algunos dicen que 7 años, otros dicen que había rezagos por allá después de 14 años. Afectó muchísimas generaciones. ¿Por qué entró tan fácil? ¿Por qué afectó tan duro? Bueno, pues algunos dicen que antes había venido unos inviernos muy fuertes
y unas situaciones muy graves en 2 generaciones anteriores donde había habido hambruna. La gente no tenía buenas defensas. Eran 2 generaciones, dicen algunos, que eran muy débiles físicamente porque habían sido tenido niñeces con muchas carencias y que eso le facilitó a la pandemia explotar, salir adelante. Bueno, pues ahí tienen el primer tapabocas lleno de cosas que huelen rico, en fin, y este es el punto en medio. En estos momentos tengo exactamente 1 hora 6 minutos. Alcanzamos a ver esta parte de aquí, porque como les digo, vamos a tener 1 hora de teoría, digamos, si estuviéramos en una clase regular con alumnos para interactuar, en estos momentos entraríamos a interactuar sobre lo que se ha visto, y hablar, y a discutirlo. Va a ser sobre cosas ya concretamente del diseño, porque esto, digamos que fue parte de la conferencia anterior, que el material era un poco largo y no se alcanzó a ver. El Renacimiento, que es el nacimiento de esta modernización cultural, denominado como Renacimiento, comienza durante los transcursos del siglo XIV y XVI, después de la peste negra, coincidiendo con la época de la Edad Moderna, teniendo como punto de origen la ciudad de Florencia, Italia, no sé, por ahí entran los virus y de ahí nace el arte. Es curioso, algo mágico, especial hay en Italia. Ok, de la ciudad de Florencia localizada en Italia. El Renacimiento llega a su apogeo, es decir, hacia un punto de mayor de perfección y expansión durante inicios del siglo XVI. Entonces miren que no fue que la pandemia y apareció la expresión del Renacimiento, no, fue un proceso que empezó. Si pensamos en los tiempos, pues yo no tendría mucho de qué preocuparme por la edad que tengo, pero si eres bastante joven, pues hoy en día estos procesos se hacen mucho más condensados, pues debido a las comunicaciones que no tenían ellos, obviamente. El Renacimiento llega a su apogeo, ok, en el siglo XVI. Este recorre de forma breve hacia todo el continente europeo, exceptuando Rusia. Por eso, en Historia del Arte, Rusia, en época del Renacimiento, hay que estudiarlo aparte, completamente. Hace muchos años trajo el Hermitage una muestra de cuadros de pintores rusos realizados en la época del Renacimiento, y estos cuadros eran, fueron expuestos en el Museo Nacional. Yo fui ahí a verlo, me tomó muchas horas mirarlo, estoy hablando de hace muchos años, y ¿qué puedo decirles? Pues la técnica era impresionante, eran casi que hiperrealistas en algunos casos, sobre todo en el dibujo de la pintada de los ojos y los detalles de luz y todo este tipo de cosas, eran impresionantemente perfeccionistas, es decir, de alguna manera parecía más un arte del medioevo, de la escolástica, que del Renacimiento, ¿no? Acuérdense que la iglesia en Rusia ortodoxa era cosa brava, ¿no? Pues no sé si en ese momento qué era lo que regía, pero todavía tal vez no se había dado esa separación, no sé, ahí me perdí históricamente un momento, pero el hecho es que sí había pues unos zares, había una tradición, había monarquías y todo esto los llevaba a que su trabajo tenía que ser excelente, porque los clientes, al igual que en la Edad Media, pues ¿quiénes eran? Pues los que tenían el poder, y a ellos había que hacer las cosas conforme a cómo lo querían. Por eso es que dicen los otros, no, eso no eran artistas, eran ilustradores. No, claro que eran artistas, y tremendos artistas, y lograron desarrollar técnicas espectaculares. El concepto por sí solo, no me lo vendas como arte. Como parte del arte sí, pero no como arte. Como parte del diseño sí, pero no como el diseño. Cabe destacar que el fundamento principal del Renacimiento era seguir utilizando las imágenes del hombre para influenciar el humanismo, y por lo tanto se observaban cuerpos humanos en la mayoría de los casos al desnudo, plasmados dentro de las obras. Por otra parte, aún se manejaban las ideologías religiosas dentro de las artes, a pesar de que se comenzaba a practicar el pensamiento de que el individuo humano era el centro de todo. Claro,
ningún cambio ha sido tan acelerado debido en esos tiempos. Hoy en día no podemos decir qué tan rápido va a ser, porque tenemos una intercomunicación mundial como nunca la humanidad la había tenido. Es que, por Dios, cuando tenía mis hermanos viviendo en Europa, yo me acuerdo que para comunicarse con ellos, mis papás, eso había que ir hasta Telecom, mandarle un telegrama poniéndose la cita para que estuvieran en el horario exacto. Es decir, era toda una odisea comunicar. Hoy en día, por favor, te timbra y ¿quién te llamó? ¿El familiar de aquí? No, el amigo de fulano desde Inglaterra. No, fulano es de Nueva York. No, eso obviamente va a generar una aceleración impresionante. Muy bien. El humanismo. El humanismo es lo que empieza a regir de una forma impresionante y entonces esa camisa de fuerza que tenían ellos la rompen, empiezan a romperla, aunque hay artistas que no cambiaron, siguieron igualitos porque vivían en poblaciones donde el único cliente era la iglesia y no les quedaba de otra que seguir ahí. Esto pues en ciudades más cosmopolitas, más abiertas, con mayor flujo de gente, pues ahí sí se aceleró un poco más el asunto. Y ahí empiezan a aparecer, además había rebeldes como el escultor, ¿verdad? Del que les hablaba. Y pues sin lugar a duda empieza todo a centrarse en el humanismo. Ya no soy alguien que solamente le permiten mirar una ventanita a lo que Dios hace, sino que ahora yo quiero crear. El Renacimiento se va a cumplir con gran actualización hacia todas las artes, desde las pinturas hasta las culturas, pasando por la arquitectura e incluyendo el nuevo pensamiento hacia los individuos dentro de las sociedades del continente europeo. Aquí hay que decir que ha habido muchos movimientos en el siglo XX, pero vamos a ver más adelante que alguno que haya sido universal y haya afectado o haya influido en muebles, en arquitectura, en joyería, en moda. Ya llegaremos ahí, les diré cuál es, porque definitivamente aparecieron muchas cosas, pero no ninguna logró esa influencia tan grande. Y además había una razón para que lo lograra, ya lo veremos, no me voy a adelantar. El hombre del Renacimiento se caracteriza por el individualismo, ya lo dijimos, el racionalismo, el hedonismo, que es, bueno, esto lo estoy haciendo por mí. Era como los cursos de ahora, era un poco el movimiento de los cursos que hay ahora de autoayuda, ¿no? Quiérete, ámate, hazlo por ti, tú eres el responsable de tu felicidad, toda esa carreta ya en el Renacimiento, ahí en el hedonismo estaba, ¿no? Sino que no había libros de autoayuda, ¿no? El antropocentrismo, o sea, concentración en el ser humano, no en el más allá, en el ser humano, en sus realidades, los valores clásicos y el naturalismo. Obviamente ellos creyeron, y con toda la razón y muy acertadamente, que en el naturalismo, en la naturaleza, iban a encontrar verdades de órdenes compositivos, de estructuraciones, y de hecho es así. La recuperación de la cultura, perdón, la recuperación de la cultura clásica greco-romana en oposición a la mentalidad medieval de los renacentistas, adoptaron los valores clásicos de la antigua Roma y Grecia. Miren, digamos que se van hacia atrás a recuperar algo perdido, que es un poco la situación que tenemos ahora. Hay algo perdido, algo que nos dijeron que era feo, horrible, out, pasado de moda, que no estaba en nada, ¿no? Entonces ellos llegaron y se fueron hacia allá. ¿Por qué? Porque la teología y la filosofía totalmente subordinada a la teología de la Edad Media había dicho a estos señores que no andaban centrados en la figura de Dios y en todo este tipo de cosas, filósofos griegos, pues imagínense, y los romanos, pues que eran bastante hedonistas, ¿verdad? Pues fueron a buscar ahí. Bueno, ya nos quitamos esta camisa de fuerza, ¿en dónde buscamos? Pues eche para atrás a ver en dónde encuentra. Es algo que yo recomiendo hoy en día de todo corazón. ¿Sabes algo?
si quieres pensar qué puede pasar para adelante, echa para atrás y mira los cambios, sin lugar a dudas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Renacimiento no es una repetición de la cultura clásica, sino una nueva interpretación a la luz de una nueva era. Y así lo quiero enseñar, así lo quiero transmitir como algo, herramientas para construir algo definitivamente nuevo. No vamos a reconstruir los principios, lo que se hizo antes. Vamos a utilizar principios que son estables, perdurables, para afianzarnos con los principios, hacer lo que está por venir. ¿Qué será? No lo sé. Tal vez ni esté vivo cuando eso empiece a manifestarse de una forma ya clara y definida. Tal vez muchos de los que me están oyendo serán los que van a disfrutar de esa transformación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Renacimiento no es una repetición. Ya lo había dicho. Ok, siempre los créditos ahí. Saco de aquí, saco de allá, cositas, porque pues necesitaría 2 años de beca para hacer la investigación absolutamente solo y sin ninguna referencia bibliotecóloga, ¿no? No, de ninguna manera. Ahí siempre estamos cogiendo lo que hay gente que se ha estudiado y sacamos lo que nos sirve para nuestro objetivo. Termino un poco con esto. El Renacimiento se destaca el individualismo, la burguesía se convierte en un nuevo cliente para el arte, que antes era solo la iglesia, y los artistas, algo muy interesante, en la Edad Media muchos artistas no podían firmar sus obras, porque era el volado que le había dado Dios, entonces él no era dueño de eso. Pues ahora sí firmaban sus obras y los nobles y burgueses encargaron imágenes o estatuas de sí mismos, hedonismo hacia ellos. Ok, racionalismo, hoy en día contratan no artistas, sino por lo general periodistas. Más o menos, el hedonismo es el mismo, pero es más efectivo contratar periodistas. Se valora la relación, el racionalismo se valora la relación con conciliar fe y razón. Sí, ellos no rechazan ni se vuelven ateos ni nada de eso. Digamos que la ponen como en el lugar donde quieren que esté. La búsqueda del conocimiento profundizó la crítica. Esto es importantísimo. Usted no puede ser un buen crítico ni de su trabajo ni del de otros si no tiene conocimiento. No sé, no me parece, hay algo que no me gusta, no es mi estilo. A veces le pregunta a uno a alguien, ¿qué te parece? Bueno, es que no puedo opinar porque no es mi estilo. ¿Perdón? ¿Cómo que solamente puedes opinar sobre las cosas que son tu estilo? ¿De dónde sacas ese concepto? No, señor, si eres un profesional del diseño, puedes opinar sobre todo lo que se haga en diseño, sea o no sea tu estilo. Los principios que van a decir si eso tiene unidad, tiene un orden compositivo claro, si tiene perfectas relaciones entre sí, no tienen que ver con tu estilo. Perdóname. Pero hoy uno inclusive críticos que les preguntan y dicen, bueno, sobre eso pues no me atrevo mucho a opinar porque no es lo que a mí me gusta. Y yo me quedo ahí escuchando eso en las galerías y, oh Dios, ¿qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde la crítica es solamente sobre lo que a mí me gusta? Solo la crítica es que hay algo que no. Pues sí, seguro que hay algo que no, eso no lo discuto. Pero ¿qué es? Si tienes conocimiento, sabrás qué es y podrás precisarlo. Como nos toca a los profesores con los alumnos. Yo no puedo decirle a un alumno, no sé, es que no sé. Yo tengo que decir, mira, aquí hay estos problemas de construcción. Estoy hablando de diseño, no de la parte física. Bien, hedonismo. Mientras que en la Edad Media destacó el sufrimiento, el hombre del Renacimiento busca la autosatisfacción, placer y la realización espiritual. Por eso te digo, nunca dos cambios se pueden comparar perfectamente. Algunas cosas se irán a ser similares, pero no todas, porque aquí estamos en una generación que lo que le sobra es la autosatisfacción y el placer y la realización espiritual. Si fuera por esto, entonces pensaríamos que el cambio los va a volver ermitaños y los va a volver yogis y, no sé, espirituales. No, porque aquí de placer y de realización espiritual
Creo que hay bastante, desde los 60. El antropocentrismo y humanismo. A diferencia del teocentrismo, centrado todo en Dios, el hombre del Renacimiento se presenta como el centro del universo, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto no quiere decir que el hombre del Renacimiento era un ateo, lo que les había dicho antes, o pagano, sino que tenía un misticismo religioso diferente que prevaleció en la Edad Media. Él tenía una creencia mística que necesitaba para su existencia, para su vivir, pero eso no era el centro de su vida. El centro de su vida era el ser humano, el conocimiento que adquiría. Era algo completamente diferente. El naturalismo, ya lo hemos dicho, estudiaron mucho la naturaleza y descubrieron pues la íntima conexión con el universo. Estos pensaban y de ahí salieron grandes científicos y grandes astrónomos del Renacimiento, ¿verdad? El realismo, una característica notable de los dibujos y pinturas del Renacimiento. Ellos no manejaban nada abstracto ni nada de eso, porque era una búsqueda muy fuerte no de la perfección, sino de por qué las cosas son así. Era más bien un por qué. Entonces, por esa razón, pues estudiaban tanto el naturalismo. Repudio de los ideales medievales, obviamente oposición a la caballería de las instituciones más importantes de la Edad Media, así como en la escuela escolástica. Y esto, el mecenazgo, que es el papel que hoy en día debería jugar un ministerio de cultura, que debería jugar los gobernantes, pero como esto no es importante, no existe. Y la historia dice todo lo contrario. Desde el arte es que se han manifestado las falencias de una sociedad y los caminos para resolverlas. Pero esto no lo entienden y cada vez le quitan más a los chicos de los colegios las clases de arte, las clases. Yo tuve el privilegio, y lo digo así, de haber tenido una maestra de la escuela Montessori que acababa de llegar de Francia. Y tuve el mejor kinder que haya podido tener alguien. Cuando me preguntaban en la Universidad Javeriana los alumnos, profe, ¿y usted dónde aprendió tanta geometría descriptiva? Yo les decía, en kinder. Y se reían y no entendían. Y una vez me llamaron de la dirección, de la jefe de carrera, a decirme que por qué les contestaba así. Entonces tuve que hacer una explicación. Les dije, todo mi razonamiento espacial, todas mis relaciones de volumen, las relaciones geométricas, las correspondencias proporcionales, las aprendí en kinder, porque en kinder tuve cantidad de juegos y de juegos didácticos de madera y de volumen, y me enseñaron a sentir el tacto y me ponían a armar y hacer matemáticas en una bolsa negra con las famosas regletas y tenía que hacer esos cálculos y entonces mi mente y mi cerebro empezó desde muy niño a experimentar que simplemente la vista no era lo único. Eso lo hizo esta maestra. Todavía recuerdo su nombre. ¿Cuántos a los 63 años recuerdan el nombre de su maestra de kinder? Rosalba Perdomo. Hoy sé que ya no está con nosotros, pero gracias donde sea que estés, porque definitivamente me cambiaste la vida para siempre. Lo que hiciste en ese kinder lo valoro más que lo que recibí hasta la universidad, que fue conocimiento, conocimiento, conocimiento. Ella fue la única que me educó para el mundo que me rodeaba. Bueno, tenía que decirlo. Definitivamente. Aquí estamos en el tema y vamos a entrar a ver simplemente unas definiciones de composición. Estamos en 1 hora 24, no quería pasarme 1 hora y media, pero prometo que en la siguiente repasamos esto, aunque lo vaya a ver así un poquito rápido. Concepto y definición de composición. Normalmente, pues, me gusta tener interacción con personas y pedirles que definan para ellos qué es composición. Resumiendo, las miles de respuestas que he oído, todas en un 99% se refieren a poner en orden o en una buena distribución una serie de objetos. Y eso es parte de lo que es la composición, pero no lo es todo. Eso es solo una parte de la composición. John Ruskin, luego vamos a ver. En el curso presencial yo no decía quiénes eran estas personas y les ponía de tarea investigar, pero
Después me di cuenta que nadie investiga. Entonces nadie sabe quién es el señor. Y si tú no sabes quién es ese señor, pues no le das importancia a lo que dijo. Porque como dice el dicho, las cosas vienen de quien las diga. Y si no sé quién las dijo, pues entonces no puedo entender. Entonces, mucho de esto, mis alumnos presenciales, por no interesarse en buscar quién era el Señor, que está muy fácil de buscar, pues no sabían de dónde venía ese concepto. Composición literal y generalmente hablando significa reunir y disponer diversas cosas formando un solo conjunto, de modo que todas ellas contribuyan a construir la naturaleza y la bondad del mismo conjunto. Me voy a detener un poquito solo con una, hay más, y vamos a llegar a una definición mayor y vamos, por eso lo bueno es que en esa primera clase donde ustedes ya están adquiriendo el curso, que van a ser varias clases, 9 clases de hora y media, lo vamos a hacer lunes, miércoles y viernes para no congestionarlos y para que además tengan espacio de reflexionar entre un día y otro y de interactuar en la clase mostrando lo que hacen, dando su opinión y escuchando la opinión de otros. Yo les voy a dar como casi que una asesoría gratis realmente, porque no es parte del curso, pero lo voy a hacer. Quiero hacerlo y quiero ser concreto, no quiero quedarme en la teoría. Entonces, no hay ningún problema si me muestran unas piezas, quedan ya con eso plasmadas y registradas para que nadie se las copie por el solo hecho de mostrarlas y daré mi opinión. Y a medida que aprendamos más, pueden volver a sacar las mismas piezas o bocetos o dibujos. Si avanzamos en la sexta clase, dice, uy, justamente con esa sexta clase me di cuenta de un problema que tenía las joyas que mostré en la primera. Perfecto. O los dibujos que mostré en la primera. Volvemos y lo miramos. De eso se trata. Se trata de aprender y ir construyendo. Hago claridad sobre esta definición de este señor y creo que me da para leerles quién era. Composición literal y generalmente hablando significa reunir, ¿cierto? Reunimos. Disponer de diversas cosas. Por supuesto, si no hay diversas cosas, pues estamos componiendo con una sola, no sé. Quieren una discusión filosófica, pueden hacerlo. Pero fuera del curso, formando un solo conjunto, esto es importantísimo. Van a ver ustedes que la ley universal número 1 de la composición es la unidad. Cuando no hay unidad, estamos en graves problemas y eso no importa la naturaleza de la expresión de sus elementos. Si no hay unidad, estás en problemas. Esa cosita de meter algo que distrae, algo que... Ojo, eso se puede hacer, pero hay que hacerlo sin romper la unidad. No puede ser como que estoy viendo ahí algo y alguien traía algo en la mano y se le cayó y cayó encima. No. Eso tiene que tener un lugar, tiene que tener una unidad con el orden compositivo. Si no, lo resumo como ruido, simple y llanamente. Ruido, algo que no hace parte del orden. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es válido hacerlo, es un buen recurso, pero tenemos que hacerlo bajo control, no en forma arbitraria. Muy bien. Todas constituyen, de modo que todas ellas contribuyen a constituir la naturaleza y la bondad del mismo conjunto. Mire que él insiste en unidad, en conjunto. Y vamos a ver que ese concepto es el de yo diría que la ley más importante de la composición. La más importante y la que más se viola además. Porque perdón, pero por hacernos los excéntricos, los raros, los chistosos, se nos va la mano y rompemos la unidad y al final es algo que a nadie le produce una sensación que le permita leer algo. Simplemente el observador o el comprador o el en la galería o se siente confundido. Se siente que es algo que no tiene por dónde agarrarlo, no tiene por dónde leerlo. Esa es la situación. Y termino así rapidito con este señor, nacido en 1819 y murió en 1900. Es decir, él estuvo antes de la Primera Guerra Mundial, en pleno Art Nouveau, ¿sí? Ahí estaba el Art Nouveau en ese momento. Fue el principio crítico del arte inglés.
fue el principal crítico, perdón, del arte inglés de la época victoriana, así como un mecenas, dibujante, acuarelista, destacado pensador social y filántropo. Bueno, yo creo que ya no hacen hombres así, como diría mi abuela, ¿no? O mi mamá. ¿Qué más le quieres pedir a este tipo? Tiene todos los elementos alrededor de la creación artística para decirte algo que vale la pena escuchar. Escribió sobre temas tan variados como geología, arquitectura, mito, ornitología, literatura, educación, botánica y economía. Bueno, un erudito, un genio, sin lugar a dudas. Difícil encontrar hoy alguien con ese nivel. Sus estilos de escritura y formas literarias fueron igualmente variados. Escribió ensayos y tratados, poesía y conferencias, guías y manuales de viaje, cartas e incluso un cuento de hadas. No, pues mejor dicho, se siente uno como tan poca cosa frente a este personaje. Hasta contó, hasta hizo cuentos infantiles, el bendito, y mapas de turismo, o sea, guías de viajes. También realizó bocetos detallados y pinturas de rocas, plantas, pájaros, paisajes y estructuras arquitectónicas y ornamentación. ¿Creen que no estamos frente a alguien superdotado, sino genio? El estilo elaborado que caracterizó sus primeros escritos sobre arte dio paso a un tiempo a un lenguaje más claro diseñado para comunicar sus ideas de manera más efectiva. En todos sus escritos enfatizó las conexiones entre la naturaleza, el arte y la sociedad. Tuvo una gran influencia en la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Después de un periodo de relativo declive, su reputación ha mejorado constantemente desde la década de 1960, con la publicación de numerosos estudios académicos de su trabajo. Qué raro, ¿no? Que haya sido en el 60. Que de pronto dijeron, oiga, pero aquí hay alguien que de pronto vale la pena leerlo. Hoy sus ideas y preocupaciones son ampliamente reconocidas por haber anticipado interés en el ambientalismo, la sostenibilidad y la artesanía. Bueno, no sé qué le faltó a este tipo, francamente. Todo lo que hizo y lo hizo bien. Entonces, ¿valdrá la pena escucharlo? Miren, de eso se trata este curso, que cada vez que les lea a alguien esto, que mis alumnos de curso presencial no leían, porque yo les decía, lean, no lo leen. Ahora sí lo vamos a leer, para que cuando usted le digan John Ruskin, usted diga, oh sí, ya sé quién es ese señor. Y además, como diría cualquier dama que se respete, hasta guapo el desgraciado este. ¡Qué barbaridad! Lo tenía todo. Es un genio, indudablemente. ¿Qué no hizo? Hágame el favor. ¿Qué no hizo? Desde científico hasta escritor, artista, dibujante y encima de todo filántropo y mecenas, como para completar. Es decir, como diría cualquiera, este se fue directo al cielo sin escalas. Y termino volviéndoselos a leer, ya que saben quién es el Señor, que no solamente es un tipo bien plantado que está ahí. Composición literal y generalmente hablando significa reunir y disponer diversas cosas, formando un solo conjunto, de modo que todas ellas contribuyan a construir la naturaleza y la bondad del mismo conjunto. Con esto vamos a iniciar y en la primera clase presencial online vamos a volver a leer al Señor y vamos a volver a leer de dónde vino para que retomemos, porque aquí cada vez que cito a un autor, no lo cito aleatoriamente, lo cito como parte de la construcción de un concepto que vamos a desarrollar sobre definiciones de cosas tan importantes como lo que es la composición. Él será nuestro primer guía, el primero que nos arrojará luz para saber cómo son las cosas. Entonces, precio del curso, toca decirlo, $55, 9 clases de hora y media, lunes, miércoles y viernes.
no voy a tener más de 10 personas por grupo. Si se forma otro grupo y estoy tan afortunado de que les interese esto, pues genial, pues lo haremos a otra hora. Hasta el momento la hora tentativa es 4 o 5 de la tarde, según las personas que me han llamado y me han dicho. Todavía no lo sé si esa va a ser el horario, pero parece que estos tiempos la gente emplea mucho las mañanas y que esa hora sería perfecta. Entonces, entras a mi página web, simple y llanamente es todo lo que tienes que hacer y ahí vas a pedir la información sobre, en el formulario, y decir, estoy interesado en esto. Yo les envío un correo con el link para que paguen por PayU. Alguien me decía, ¿puedo pagar con tarjeta? Sí, claro, pues PayU tiene todas las modalidades de pago, es de los que más amplios está, y lo demás también lo pueden pagar desde cualquier lado ya. Ya hice unas pruebas con la plataforma y le pedí a mi hijo que hiciera como una compra ficticia ahí desde Costa Rica, que pues son países pequeños, y funcionó divinamente bien. Entonces no tuvimos ningún problema con la plataforma, está funcionando bien en este momento, y pues nada más es animarse. Mira este video las veces que quieras, revísalo. Ya terminé con esto toda la justificación y hoy empezó un abrebocas de lo que va a ser toda esta información. Muchas gracias por verlo hasta el final y esperamos que tomen la decisión de seguir adelante